Hola, ¿qué tal? Ya regresamos, un inconveniente, pues esas cosas pasan. Suelen suceder en estos momentos. Voy a continuar con la Sí, historia. continúa. Ok, fue un pequeño insecto que se me subió en la pierna por si tenían duda. Bueno, estaba contando que en el bosque bajamos las escaleras Sí, y esta persona me estaba hablando de la devoción que tiene por este ser, el maligno, y te estaba explicando que yo tengo la idea de que a lo que se sabe no, el maligno no, difícilmente alguien lo va a ver. Y siempre se cuentan historias de que va a bailar y su pata de cabra y de gallina. Pues son creencias populares, pero realmente la maldad a veces se siente. Cuando suceden ataques oscuros, creo que nos acercamos un poquito a lo que es la maldad total. Entonces, cuando ella mencionaba que ella lo visitaba, me acuerdo que decía que tenía un altar. Alguna vez le tomó fotos y me mostró. Pues estaban varias figuras y siempre le encendía un cigarro, me decía, que era como que su costumbre siempre encenderle un cigarro. Y me decía que la cuidaba. Al principio decía, bueno, es una buena historia, pero sí. estaba yo muy incrédulo. Dije, no, no creo que venga a estar aquí. Justo cuando íbamos caminando de esa vereda que era larga, fácil eran como unos 100 metros, así como un bosque, como cueva, había muchas hojas, hojas secas. Y el lugar no me da miedo, cualquier persona le puede dar miedo. A un ladito estaba un río, ya seco, totalmente oscuro. Bueno, se veía muy poca luz, muchos árboles. Y me acuerdo que me decía que si yo quería eh, comprobar que existía, solamente debería de escuchar que nos venía siguiendo. Y al principio lo tomé como un juego. Yo dije, ah, pues está tratando de asustarme. Porque la historia Mm, daba de qué hablar sí, y, y como que me empecé a reír nerviosamente, ¿no? De que, sí, como no trataba, no podía decirle que dejara de hacer lo que estaba diciendo. Y empecé a escuchar que efectivamente alguien venía atrás de nosotros como unos 10 metros. Nos estaba siguiendo alguien que estaba caminando y se escuchaba cuando pisas las hojas, el mismo sonido que nosotros hacíamos al caminar. Lo hacía, caminábamos despacio y se oía crash, 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 crash y cada vez más cerca. Eso te genera un terror, o sea, realmente de las cosas más inexplicables y de miedo que he sentido es estar en un semibosque acompañado de alguien que es satánico, que manifiesta su devoción, y yo por la entrevista, por tratar de acercarme, y el escuchar la manifestación de que sabía que estábamos completamente solos, y yo no lo podía creer y volteaba, me detuve y volteé, y no había nadie, o sea, no existía un solo ser. Yo dije, seguro me quieren hacer una broma, y debe de haber alguien escondido haciendo el ruido, pero era un lugar específicamente plano, donde no había forma de que alguien se escondiera, bastante largo, con solamente árboles, y yo no podía entender, no había viento, no podía entender, no podía explicar qué rayos estaba atrás de nosotros caminando. Y dice, no tengas miedo, me está cuidando. Y creo que se dio cuenta que realmente yo estaba impactado y con miedo, porque volví a voltear y es cuando yo vi cómo las hojas se movían, como cuando alguien pisa, pero arrastra las hojas. Y ya cuando ves una pisada de algo que no puedes ver, o sea, veías el efecto de las hojas que se van arrastrando de un pie y de otro pie. Y crash, crash, crash. Y nos detuvimos y se detuvo y fue así como que ya me quiero ir. Me dieron ganas de correr, pero no podía. Digo, a ver, yo sé, me voy a salir como cobarde y dije, no, me voy a aguantar. Es mi primera manifestación real,
pero estamos hablando de alguien maligno, no es un fantasma, es algo más tranqui. Y yo le dije, ¿le puedes decir que se detenga? Como que a mí no me está gustando esta experiencia y te creo, ya no es necesario que se acerque. Dice, ¿verdad que ahora sí me crees? Le digo, sí, sí, te creo. Simplemente ya no quiero, ya vamos de aquí, ya no quiero seguir aquí. Se acabó la entrevista. Y fue impresionante, o sea, son cosas que dices tú, ¿cómo la maldad existe? Y se materializó de esa manera. No estoy seguro si fue el maligno mayor, pero sé que había una entidad oscura que nos estaba siguiendo y que se detuvo cuando nos detuvimos y ya de ahí salimos rápido. Y fue impresionante. Ese caso lo empecé a seguir y a esta persona, pues ya dejamos de seguir con la interacción porque me contó que su casa se quemó. Y curiosamente, el altar que le hizo aquel ser, no se quemó. ¿Y a No. ella cómo le va o cómo le fue después? Perdí el vínculo de estar conversando porque también era un caso tan complejo Sí, que yo no me quería ver involucrado en ese tipo de situación porque dice que esa casa la incendiaron, como que le lanzaron fuego. Era una persona que le criticaban porque decían que era bruja y ella era públicamente lo decía, soy satánica. Y cuando me mostraba fotos y dibujos que tenía en toda su casa que ella misma hacía, eran cosas muy fuertes, muy grotescas, que todo se quemó menos el altar, que había como una energía que protegió y no se quemó. El tizne, todo llegó a quemarse menos el altar. Y la última foto que me mandó fue del altar intacto. Y ahí es donde dije, oh, sí existe la, la oscuridad. Y ya le perdí la pista porque también era muchos problemas estarse involucrando directamente, sí, claro. porque perdió su casa, se quemó toda su casa, perdió sus cosas. Y el lugar donde vivía era una zona conflictiva y difícil de accesar. Yo nunca fui a esa casa. Yo quería investigar de cerca, pero viendo el peligro dije, es Sí, demasiado. No nada más el peligro espiritual, porque ya lo había vivido. El peligro de pandillas, de situaciones sí, de alto riesgo. exacto. Entonces ya no me quise involucrar, simplemente me acerqué lo más que pude, hasta donde dije ya no quiero más, pero es impresionante. Fue un acercamiento muy grande a alguien que se dedica a la oscuridad y casi Sí, no encuentras personas así. sí, exacto. Físicamente no parecía una persona malvada, esa Ah, es otra cosa que eso también yo puedes, uno se imagina algo así, yo ya, sí, uno se hace la imagen, ¿no?, de la persona. sí, Ujú. hay gente, eso también es lo que quiero aclarar, siempre se juzga el libro por su portada. Sí, A mí me ha tocado en exploración urbana que van amigos como los que entré en la casa de terror, más altos que yo, más fuertes que yo, tatuados, muy rudos, muy malandros, sí, muy machos, y a la hora de entrar a una investigación se quiebran y huyen. Entonces, realmente, ¿quién es un hombre? Realmente a veces he conocido personas delgaditas, pequeñas, sencillas, humildes, y demuestran más valor que sí, esas personas que se la pasan en el gimnasio horas. Entonces, el valor no radica en la cantidad de tus músculos. sí, claro. Entonces, igual una persona que tú piensas que es buena, probablemente no lo sea, Sí, y viceversa. A veces nos dejamos guiar porque hay personas que, no sé, como que tienen una apariencia maligna, pero realmente no lo son. Y los más malditos o más malos son no son, no sé, no corresponde lo que tú podrías sí, imaginar. claro. Y Sí. no parecía, y tampoco traía alusión al satanismo. No traía un chivo, un macho cabrío, no, nada, era una Y se persona vestía normal. de negro, Sí, de sí se vestía de negro, pero ajá, no tanto, o sea, como que algo ujú, sutil, o sea, no le gustaba estar diciendo que lo era. ajá, exacto. Sí, eso también es importante que la gente sepa. Es como la mayoría de la gente que dice, yo Sí, soy tal, pues y tal llega a vez no son. suceder, ¿no? Como también a veces te confías.
que ves a una persona vestida totalmente de blanco, casi lo Ah, ves como un dios, ¿no? sí, sí, sí. Esta persona es buena. Y a veces esas personas te dan una gran sorpresa también. Sí, y sin Sí, afán de ofender, pero también sí, dentro de las sí, diferentes religiones que me ha tocado estar, también probé, tengo dos doble bautizos, también sí, soy exacto. católico y también soy Sí, cristiano y me ha tocado conocer gente muy mala dentro de sí, instituciones religiosas, que tú sí, podrías decir, ¿cómo es posible? sí, Si estando en un lugar donde sabes que no deberían de estar, están. sí, Y he conocido casos tremendos, cosas que dices tú, ¿cómo sí, es posible que lo hayan y se permitido? ven hasta celestiales a veces, ¿no? O Ajá, sea, sí, ajá, y eso que mencionas de que se visten de blanco, también es como que algo que me hace dudar, porque yo he conocido mucha gente que se viste de blanco y no son no lo lo son. que Es dicen su ser. disfraz, ¿no? A Es un veces, disfraz, sí, exacto, para poder exacto, obrar. sí. Y Sí, por ejemplo, también parte de la cultura de los góticos, a mí siempre me ha gustado vestirme de negro y pues a mí siempre te metes en conflictos, sí, porque la gente te juzga porque por las apariencias. por las apariencias. Porque hasta este simple guante de esqueleto ya te genera como un estigma de que, Sí, ay, no le hables, no te acerques. Y son tonterías, o sea, sí, son... Precisamente ese estigma nace, por ejemplo, en los animalitos. Un gato que es negro, pues muchos gatos negros los sacrificaban porque los asociaban con la brujería. Y no tiene nada que ver, simplemente es negro. sí, Eso no tiene nada que exacto. ver. Sí, exacto, el gatito. Bien, entonces ya acabé con mi historia, te tocan las que tenías Te pendientes. A ver. falta tu calificación. Ah, es cierto. Pues yo te doy esta vez 5 porque tuviste que todo lo que te tocó vivir mientras la contabas. Sí, de hecho, Muy interesante. y siempre me quedé con la duda de que si me podía hacer algo, un trabajo, porque me acerqué mucho. Sí, Fueron cosas muy fuertes. es Sí, sí, exacto. sí. Pero bueno, ¿Yo? te toca tu historia. Está Te bien. escuchamos. Bueno, regresando a mi niñez, a mi mamá en este tiempo me acuerdo que éramos 6 hermanos y siempre ella acostumbraba a hacernos tortillas a mano. Ah, Y por las tardes nos mandaba a traer el maíz. Entonces y éramos niños, íbamos a los mandados. No sé si es muy seguro el pueblo, era muy seguro el pueblo, pero pues te ibas al mandado tú solo a los 8 o 9 años, era sí. muy común, Era sí. muy común. Entonces yo tomé mi bolsa y me mandó a traer el maíz. Y recuerdo que ya estaba oscureciendo, era alrededor de 6:30, 7 de la noche. Y estaba yo platicando con la señora que me vendía el maíz. Y en eso pasó en nuestra cabeza, así a 1,5 metros, una lechuza cantando. Y Ajá. ya Cuando hace volteamos, shh, ajá, así, ¿no? y exacto. Y en el pueblo tenemos esta idea, o no sé si en el pueblo o en todo el estado de Oaxaca, que se tiene la idea que cuando una lechuza pasa cantando, depende de la forma en que canta. A ver, cuéntame un poco. Yo no puedo imitar tanto el sonido. Yo voy a tratar de hacerlo. Es Sí, el famoso, como dicen que chistan, hacen ajá, shh, ajá. shh. Así. Exacto, y tienen otra manera también otro A sonido. ver, dime cuál. Entonces, el sonido que tú hiciste es el sonido que anuncia que alguien va a morir. Ah, Y cuando mira. pasan así nada más como cantando, no va a pasar nada. Entonces, este animal, ¿no? La lechuza, hizo este sonido y miramos las dos hacia arriba. Y me Ujú, dice la señora, como hablan las señoras de pueblo y ya abuelitas, ¿no? ujú. ¿Quién se irá a morir tú? Así, Ajá, ajá. le digo, no sé, pero alguien se va a morir tú. Que agregando un poco a tu historia, dicen que Sí, cuando se paren en una casa es donde va a suceder, ¿no? exacto. Y pasó por nuestra cabeza y ya se fue. Al otro día, la señora murió en un accidente. O sea, nada más La, pasó y se paró ahí o nada más sí, pasó. nada más pasando. Y no sé si fue coincidencia, pero al otro día ella fue la que murió. La señora que dijo quién Con se la va que a estuve morir. platicando y me preguntó, ¿quién se irá a morir tú? Ajá. Así Ah, me no dijo manches. la ancianita. No estaba tan ancianita, estaba grande, era una mujer ya madura, pero no tan anciana. Yo la veía grande porque era una niña, Y, pero así me dijo, o sea, y... me miró a los ojos, ¿quién sí, se irá a sí. morir tú?
¿Y Ajá. qué impresión te dio saber la respuesta Pues, después? sí siento uno esa sensación como un escalofrío. O sea, saber que con ella platicaste y que ella Y que a tenía ella esa le duda tocó, y ¿no? a ella le tocó. Y estuve con ella un día antes cuando pasó la lechuza. Sí. Y Ah, muy esa bueno. esa tradición la tenemos en Oaxaca, ¿no? Que cuando pasa la lechuza, se dice que alguien va a morir. Que aquí también Y pasa una, ¿no? La he escuchado. exacto. Y aparte son los búhos, ¿no? Sí, Son eso es búhos una parte. que los búhos dice que hablan y dan, dan como recomendaciones. No me ha tocado saber de Hace ese caso, unos días pero a ver, platiqué con cuéntame. una conocida que dice que no voy a decir el nombre de su familiar porque ya falleció, que dice que le decía: "¿Sembrar maíz?". El búho, "¿Sembrar maíz?". Es que Que le ahorita me acordé de recomendaba otra. Ajá. que le recomendaba, porque ya los campesinos empezaron a comprar el maíz y no sé, allá a dedicarse a otras cosas mejor y abandonar sus tierras, ¿no? Entonces dice Sí. que le decía esto: "Sembrar maíz", le Oh, decía el sí, sí, búho. sí. Entonces, yo lo veía ella lo veía, más bien dicho, la familiar lo veía como una recomendación Sí, de sí, sí. estos animalitos, pero son muy Traducción diferentes. del mensaje. Ajá, muy diferentes, y la lechuza se dice que es como anunciadora, pues, de la muerte. Y en el nahualismo también asocian que son brujas, ¿no? Que Sí, se también se convierten dice en brujas. que son brujas y ellas giran su cabeza a 270 grados, Ajá. porque el búho al 100%, o sea, da el giro de su cabeza y la lechuza alcanza los 270 grados. Otro dato Sí, curioso e interesante, cuando yo empecé a investigar sobre el esqueleto de una lechuza, porque también siempre la vemos, se ven como muy amigables, porque están así sí, pachoncitas, gorditas, así bonitas, como los sí, pingüinitos. Tiene una carita muy bonita y cuando sí, son bebés están muy sí, a mí bonitos. me encantan. No genera miedo. Sí, Pero si realmente se quieren asustar, les recomiendo que vayan y googleen en algún buscador en internet la foto real de una lechuza sin plumas. Es espeluznante. sí, Es espeluznante. Yo no lo podía creer porque la voy a buscar. está terrible. O sea, tienen un cuerpo bien delgadito. La mayoría está cubierto de plumas. Pero en realidad es un cadáver esquelético horrible. O sea, no podrías creer que esa criatura es una lechuza. Abajo de ese Sí, plumaje existe sí, una criatura es, espeluznante. Y ahí es donde yo me quedé, wow, o sea, todo el mundo debería de saber eso. sí, Por eso lo comparto, pero es mejor que lo vean, que ustedes mismos lo descubran. Es impresionante. sí, Y ahorita recordé, tengo dos historias, más la que acabo de recordar. Esta es algo que no he contado y sí es impactante. sí. Recuérdame cuántas tienes pendientes porque ya me estoy acabando las No, sí, historias. está bien. Es que van saliendo Sí, bueno, al momento. esta historia la voy a contar, esta es la que está asociada al lechuza búho. Vamos a poner lechuza búho porque son dos animales diferentes, Sí, son diferentes. pero no es exactamente qué es lo que vio la persona que le tocó. Voy a contarles. Yo tuve, alguna vez he contado, compartido con ustedes, que tuve un negocio, tuve un cibercafé. Y en ese cibercafé pues hice mucha amistad con muchos vecinos y gente que trabajaba ahí, era en el centro de Monterrey. Y recuerdo que yo tenía ciertos clientes como los de cajón, los que siempre iban. Y dentro de todos esos clientes nunca se me va a olvidar uno, que era como que el consentido, era de los pocos consentidos que yo Sí, decía, este chavo es bien chido porque siempre acude, por lo era regular, leal. le era leal, iba seguido. Voy a tratar de describírselos. Él se llamaba Gerardo, chico se llamaba porque desgraciadamente falleció. Este chavo era algo más gordito que yo, era güerito, estoy tratando de escribirlo. Era como le llaman ahora simpaticón, o sea, era gracioso, era divertido. Era un poco tímido porque nada más hablábamos nosotros, platicábamos de cosas de interés. Y creo que tenía bigote, un poquito de bigote. Es que eso pasó hace muchos años, eso sucedió en el año 2012, entre 2011 y 2013, más o menos, esa fecha. Y
me estoy acordando, esperen. Él como llegaba siempre, hacíamos una pequeña charla, él siempre acudía para el servicio de internet, antes de que existieran los smartphones y el internet, los celulares. Era muy común que era el boom de los, ya casi al final, la etapa final de los cibercafé. Entonces siempre acudía a checar su correo, a mandar, a imprimir, a hacer cosas sencillas. Y normalmente yo le cobraba el tiempo de uso. Si estaba 15 minutos, pues le cobraba muy, muy poquito. Pero él siempre como que tenía ese buen corazón que decía, no, hombre, cóbrate la hora. O sea, a mí me va muy bien. Y yo no tengo problema con pagarte. Aparte es muy, muy barato. O sea, cóbrate la hora. Y por amistad, no sé, era muy bondadoso. Y de vez en cuando, pues siempre iba, como que se sentía solo y platicaba y hablábamos de lo que teníamos en el momento, o películas, o videojuegos. Y empezamos a hacer como una amistad de tanta frecuencia. Y este Jera un día me dijo, mira, te traje este juego. Ya no lo tengo, ahí lo tengo, pero no lo estoy jugando, entonces te lo regalo. Era un juego para computadora. Y era de aviones, como de guerra. Y lo tengo, todavía lo guardo, porque como que él era muy bueno, me traía cosas. Sí, Luego me llevó otro. Y luego me decía, mira, tengo esta colección, pero ya no la quiero. ¿Cómo ves? ¿La quieres? Te la vendo bien barata. Ah, sí, vamos. Y empezaba a ser como cliente de él también, de que le compraba cosas. Y como que me las daba bien económicas, porque dice, es que a mí me va muy bien, mi papá me apoyó con esto, aquello, y me va muy bien. Yo no necesito trabajar, me va económicamente muy bien. Entonces, él, el local donde yo rentaba, su casa estaba, no sé, una casa grande y ahí vivía. Nos separaba una casa muy grande y ya vivía él ahí. Esa casa, pues era, no sé si rentaba o le pertenecía, pero era una casa medio escondidita. O sea, no se veía el portón ni nada, simplemente como que estaba hundida y se veía un poquito pequeña, pero era de él. Siempre salía de él ahí, siempre salía de ahí. Cuando yo me iba, terminaba mi turno y pasaba por ahí, él a veces tenía amigos que se ponían a jugar con sus computadoras, conectaban y jugaban videojuegos. Muchas veces me decía, vente, un día cae con nosotros y juegas. Y tenía tantas cosas que hacer que a veces le quedaba mal, ¿no? A veces ya más llegaba, lo saludaba y me iba. Y veía que tenía una pasión y se divertían mucho. Pasó el tiempo y se cerró ese negocio, bueno, tuvimos que cerrar, me fui de ahí, hice amigos y todo, y me acordaba mucho de él, porque muchos juegos que él me regalaba o cosas que él me vendía, todavía los conservo. Y me acuerdo de Jera, que era bien chido, que gracias a él tengo esto y así. Entonces pasó el tiempo, yo me cambié de casa, eh, me pasaron muchas cosas y volví a pasar por ese barrio y dije, me acuerdo cuando rentaba aquí, voy a pasar a saludar. Pero habían pasado muchos años, fácil 10, unos 10 años, y ya llegué al barrio y saludé a unos cuantos y me metí a la casa de Jera porque él es el que recuerdo mejor. Y di vuelta y cuando ya iba yo llegando, esa casa se convirtió en un bazar. Vendían antigüedades. Y yo recuerdo que Jera tenía muchas colecciones de todo. Juntaba música, LPs, discos, películas. Y cuando vi que estaba todo lleno de cosas, yo me dije, son cosas que a él le gustaban. Había ropa, películas, muchas cosas viejitas, como un lugar, un bazar de antigüedades. Entonces llegué y entré impresionado porque era la casa de Jera, pero estaba invadido de cosas en venta. Y habían pasado tantos años y llegué y se me quedan viendo los que están atendiendo, que era un chavo y una chava. Y me atendieron, me dijeron, ¿en qué le podemos ayudar? Si buscas algo. Le digo, sí, busco unas cuantas películas, pero le digo, oye, quiero saber si esta es la casa de Jera. Ya sabía que era, pero quería saber si sabía algo. Y dice, Jera, no, no lo conozco. Era un tipo así, gordito, así. Entonces decir de la persona que vivía aquí, entonces ya no vive aquí, no, dice, es que no supiste. No, ¿qué pasó? Bueno, te voy a contar, dice, pero es que eso los dueños no nos permiten, pero viendo que tú eras como amigo de él, te voy a contar. Desafortunadamente, Jera falleció. Esta era su casa. Y muchas de las cosas que están aquí eran de él.
Entonces las estamos vendiendo porque sus papás decidieron hacerlo. Y le digo, no me digas eso, o sea, ¿cómo que ya murió? Sí, se murió, y murió de una forma bien horrible. Y yo les pregunté, ¿me pueden decir? Yo quiero saber la verdad. Mira, si quieres, date una vuelta y te cuento la historia para que recuerdes. Yo nunca había entrado a su casa. Cuando yo llegué, empecé a explorar y el ambiente, la atmósfera. Siempre que entras a una casa de antigüedades, Sí, siempre te conectas con cosas antiguas. Y me di la vuelta y vi hasta el fondo donde sabía que vivía, porque todavía colgaba más al fondo. Sentí algo, sentí como una energía que dije, no sé, sentía nostalgia, sentía, no manches, como que murió y estaba joven. Tendría menos de 40 años, 30 y tantos. Y yo dije, pues, ¿qué le pasó? ¿No? Pensé. Y vi varias películas y vi parte de juegos que él tenía y dije, no manches, ¿en qué acaba uno? Y ya vi y me acuerdo mucho que había una vitrina donde había muñecas de porcelana antiguas. Pero sabemos que genera como una especie sí, terror. de terror. Y era impresionante, yo las vi, me generó miedo así instantáneo y dije, están muy tétricas, estas sí no son de él, pero pues bueno, está muy raro todo esto. Me acerqué al chavo del mostrador y me contó. Dice, mira, Jera empezó a ir bien, pasaron años y como que tuvo una discusión con sus padres, algo sucedió en un problema familiar y se empezó a distanciar y empezaron a decir que él, antes de fallecer, decía que veía un búho. Él dice que era un búho, no era una lechuza, un búho. Yo quisiera pensar que es una lechuza porque son las que más visitan Sí, y que es raro que esté en el centro de la ciudad. Ese lugar estaba en sí, el centro de la ciudad. exacto. Dice que un búho todas las noches lo iba a ver y se paraba y se escuchaban sus patas. Y había una ventanita y dice, ¿ves esa ventanita que está ahí? Ahí es donde se asomaba un búho. Y a veces parece como una cabeza de una persona, ¿no? Como son grandes Sí, y no tienen cuello, pero se mueven todo. sí, Y normalmente giran así, ¿no? Pero sí. dice que se asomaba y que le tocaba con, no sé si con su Su, pata, con su pico, pero hacía ruido en esa ventana. Y él se empezaba a asustar y empezaba a entrar como en un pánico y sentirse como acosado, como perseguido. Y entonces decía, no sé qué pasa con ese animal, yo quiero que se vaya. Y lo corría y le decía, vete de aquí. Le hablaba. Y justo enfrente de donde estaba su casa, ese pasillo estaba lleno de negocios donde venden pues todo lo místico, todo para hacer limpias, tienen nombre, ¿no? Enfrente vendían todo tipo de productos era esotéricos, esotéricos. Ah, y entonces dice que él acudió con el que estaba enfrente, que vendían hierbas y todo. Le dijo, mira, me está pasando esto, por favor, no puedo dormir, me puedes ayudar a ver qué es, porque yo veo un búho y él se empezó a asustar, dice que ya no dormía bien, que lo asustaba mucho. Entonces dice, mira, no te preocupes, yo voy. Y si es lo que dices, pues probablemente es una bruja. Te están persiguiendo porque te quieren hacer daño. Y él se asustó más, dice, bueno, ayúdame, dame una limpia o haz algo para que se vaya. Dice, mira, voy a ayudarte. Y ya se metió. Dice, por dinero no hay problema, yo te puedo pagar, no te preocupes. Bueno, fueron. Para no hacerte el cuento largo, el brujo, el que, vamos a llamarle el brujo, la persona que trató de ayudarlo, hizo varias limpias, hizo sus remedios, y entre todo eso dice que le puso una trampa a ese búho para cuando llegara lo atraparan. Dice que cayó en la trampa y dice que cuando ya cayó, él hizo un ruido horrible, que dicen que gritaban como si fuera un humano, que gritaba como una mujer. Y él corrió a ver al brujo y ya salió y dijo, no te preocupes, lo vamos a atrapar. Y fueron por un costal y lo atraparon, dice. Lo agarraron, que era una cosa grande. Lo sí, atrapó y le dio sus porrazos para que se calmara y ya se calmó. Y ya le dice, déjalo aquí y yo me lo voy a llevar, dice. Yo me voy a deshacer de esta bruja. Y dice, entonces es real todo lo que tú veías, entonces aquí está. Y no te preocupes, yo te creo y vamos a sacarla de aquí.
Eso es lo que me estaba contando y de ahí lo mantuvo atrapado ahí arriba, Jera, a esa cosa, búho o bruja, lo que haya sido. Y el otro fue por más cosas para ya deshacerse de ese animal. Y cuando llegó, ya no estaba en la bolsa, como si se hubiera desvanecido. Y él dice, no sé qué pasó, lo dejé, lo amarré y me bajé un rato y ya no estaba. Pero no se veía que había roto la bolsa, nada, era un saco difícil de romper. Aunque Sí, sus garras y picos sean filosos, no había evidencia que hubiera salido así. Ya no estaba. Y dice, se escapó, ves, me quiere perseguir, es una bruja y no sé por qué me sí, persigue. Entonces él empezó a tener mucho miedo, entonces ya no sí. salía. Dicen que como que empezó a enloquecer y se empezó Oh, a encerrar y ya no, siempre pedía de comer fuera y siempre comía ahí y no quería salir y tenía miedo. Y no sé exactamente qué le pasó porque era una persona buena que yo lo conocí, bondadoso, amigable, se acercaba, te platicaba, te di el detalle de que hasta te pagaba de sí, más cuando yo le decía, no manches, ni la usaste. Ah, pero no te preocupes, por sí. dinero no hay falla, ten, a mí me va muy bien. Después, Y, dime, perdone, sí. no era esquizofrenia la que tenía, No, ¿no? él no tenía enfermedad mental porque se veía. Él Sí, era una persona muy amable, o sea, no se le notaba, no tenía cambios de humor, o sea, siempre tenía el mismo humor. Y te digo que iba seguido y se vestía bien, o sea, no se sí, le notaba desaliñado o algo que notaras raro. No, y era compartido. Nunca lo veías con temor, nunca lo veías hablando solo o algo así, no. sí, Si llegara a tener una enfermedad mental, no se le nota. Entonces, bueno, ya cuando cuenta que se escapó ese búho, él empezó a ser acosado más por ese animal, que seguía tocando, que ya no podía salir, que ponía trampas, que empezaba a hablarle a su familia, de que, ay, otra vez empiezo a sentir, empezaba a hablarle a su familia, de que aquí está otra vez la bruja, y viene por mí la bruja, y viene por mí la bruja. sí, Y él, ya desesperado, enloquecido, pasó el tiempo y dejó de pedir auxilio. Dicen que sus padres, sus familiares entraron a esa casa y no lo encontraron, pero era un caos la casa. Estaba hecho patas para arriba, todo tirado, sus colecciones, todo tirado. Y entraron a donde dormía y estaba así como encerrado, así como si protegido. Protegido como que no quería que nadie entrara. Si llegara a entrar alguien, no. sí, Batallaron para entrar y encontraron su cuerpo entre la cama que tenía días y había fallecido de días, el olor era sí, insoportable y que murió misteriosamente. No se sabe si de susto, que la cara la tenía muy mal, o sea que estaba muy mal, y como él era gordito, pues tenía muchos días, ya estaba en estado de descomposición y que murió de una forma muy mal. Y él, a lo que yo sé, él tenía dinero, le había heredado varias cosas, a sus papás les había ido muy bien, pero murió de una forma muy miserable y que había basura de comida de todo el tiempo, que se acumulaban las charolas, todo en su cuarto estaba hecho una locura. Y la escena fue tan traumática que los padres decidieron vender eso todo. Y entre eso, sí, la persona que compró el bazar, pues dijo, para quitar esta como maldición, pues voy a usar todo lo que para él eran sus tesoros. sí, Y lo vendió. Lo estaba vendiendo. Cuando yo llegué, acababa de pasar eso como hace un año atrás. Y me impactó mucho porque sentí ganas de llorar y dije, no manches, o sea, ¿por qué? Y me lo contó rápido, dice, pero no nos prohíben contar sí, esto. Y me regaló su tarjeta del bazar para comprobar que era verdad. Y la guardé porque dije, algún día voy a seguir investigando sobre esto porque es tremenda esa historia. Y sucedió. Y es que era ese misterio de que si era una bruja, que dónde quedó el búho, cómo murió Jera y qué pasó. Y en ese cuarto yo con razón sentí, cuando me dijeron fue ahí, yo sentí algo bien fuerte. Dije, no es que yo vea a los fantasmas, sí, simplemente sentí una energía horrible. Y ya no quise avanzar. Dije, no, yo no quiero ir ahí. Y a mí no me habían contado cómo murió y en dónde murió. Yo ya sabía que había sucedido ahí.
Y cuando me dijeron ahí es donde se aparecía en la ventana, y yo digo, esta historia es espeluznante. Sí, Y dije, ¿y qué rayos tienen esas muñecas? Y yo dije, ¿por qué tienen muñecas? No tienen muñecas. Ah, pero eso es porque está perfecto. Y alguien nos las vendió y dicen que se mueven en la noche. También le metió ahí más susto. sí. Y a ustedes no les da miedo trabajar así, dice, pues cerramos temprano, dice. Pero dejamos las muñecas de una forma y cuando llegamos al día siguiente están de otra forma, como si se movieran en la noche. Y su casa está llena de ese tipo de energía residual. Sí, Jera, no sé qué le pasó. Y yo conservo esos discos, pues parte de él. Y yo digo, no sí, manches, me acuerdo y digo, me da como cosita, ¿no? De saber de que sí, la forma en cómo murió fue sí, muy, muy fuerte. estuvo Estuvo muy terrible. sí. Y, y él tenía, dijéramos, bueno, no sé si conociste mucho de él, pero ¿cómo era su vida espiritual? O sea, tenía, En ese aspecto sí, lo conocimos muy, muy poco, como cliente. sí, Platicábamos de cosas, triviales, gustos, pero su vida personal, no, no la sí. conocí. Bueno, por lo que hace unos días estuve leyendo precisamente eso, de que es importante buscar, no tanto una religión, ¿no? Sino siempre buscar la parte espiritual, porque sí, en el mundo existen energías obscuras que se acercan más a ti cuando eres arrogante, que crees que no necesitas un Dios o alguna forma de evolucionar en este aspecto, ¿no? Y bueno, por eso me quedé con esta duda, ¿no? De, Pienso que el mal se acerca cuando, bueno, te sí, quieren convertir. sí, Como lo que mencionabas, si ya estás encaminado al mal, ya estás del otro lado, sí, ya compraste la licencia, ya vas a estar ahí en su equipo. sí, En los que les gusta convertir es a los que hacen el bien. sí, Y muy, yo estoy convencido que Jera no estaba loco y que no era mala persona. Eso sí, me queda que, claro. que en paz descanse Sí, también que en paz descanse. así y que haya, pues yo, Trascendido. trascendido y si existiera la reencarnación, que sea más comprendido, ¿no? Si es Sí. cuando regrese Y a este todos esos mundo. misterios también, ojalá que me toque volver a entrevistar, volver a ir a tratar de ver si existe todavía esa tienda donde el brujo me pueda contar qué pasó. Sí, Estaría increíble. Y también volver a entrar a ese bazar si es que todavía está. sí, Y que me vuelvan a contar y grabar la historia para corroborar sí, la exacto, ¿no? veracidad de todo eso, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, tiene sus misterios esta vida. Sí, Pues yo te doy 5 calaveras sí, esta vez y un deseo para que, Gera que trascienda sí, más hacia el camino divino. sí, que así sea. Bien, ahora te toca a ti. Sí, yo te voy a platicar una historia ¿Te acordaste de una? sí, que me Ah, platicaron. Conocí sí. a este joven, él era un joven que era muy vanidoso. Lo Ujú. conocí, le encantaba arreglarse muy bien, le gustaba usar esta famosa ropa vaquera. Siempre andaba vestido así con botas y Country. ah, Ah, ajá. este joven, no sé si fue un error o cómo se le puede llamar, se encontró en su camino a una mujer que Sí, esta mujer no le tenía respeto, sino andaba, no se conformaba con él, sino tenía sí. otras visitas Deslices. de Ajá. otros caballeros, ¿no? Ujú. Y de repente la familia se entera que él murió de la noche a la mañana y ya dieron una explicación y todo. Pero la familia es un poco reservada, hasta tímida, no investigaron más y ya Sí. pues enterraron al hijo, ¿no? Pero platica la hermana que al poco tiempo de que él murió, Sí. siempre llegaba a la casa, dice, cuando ya anochecía. O sea, se sabían que él era él por sus pisadas, por lo que usaba botas y la forma en que caminaba y pisaba, siempre llegaba y tocaba la casa. Ajá. Entonces la mamá le Como un decía, ritual sí, de llegada. la Ajá. mamá le decía, ya vete a descansar, hijo, y porque a mí me da miedo que vengas. Pero la misma familia decía, es que él viene a anunciarnos que no murió de una manera correcta. Eso te iba a preguntar cómo Y falleció.
pues la familia sospecha que la esposa le hizo algo para quedarse viuda. Qué Y me fuerte. acordé al mismo tiempo, recuerdo cuando esta persona me lo platicaba, me estaba acordando de esta novela de Shakespeare, de Hamlet, Mm, de cómo muere su papá mm. y muere envenenado por su propio hermano, ¿no? Que le pone en el oído veneno para que no se den cuenta de que no fue Como, sí, sí, directamente, sí. ¿no? Que el Pero fantasma también avisa, y ¿no? el fantasma avisa, no se queda conforme Sí. y se aparece hasta que el hijo se entera de Ajá. cómo murió, fue víctima de su propio hermano. El hermano se casa con su viuda y hereda el reino. Sí, sí, sí. Y bueno, y esto le había platicado a esta persona que dice: "Y sí nos arrepentimos que, pues, nosotros por respeto al cadáver no quisimos investigar más, porque todo lo que implica, Sí, por no profanar el cadáver del hermano". sí. Y, y dice que siempre, todos los días llegaba, cuando oscurecía, ya Órale. llegaba, ya sabíamos que iba a llegar, dice, siempre llegaba y tocaba. En los primeros días después de Sí, fallecer, y o ¿no? sea, el camino era del panteón a la casa, pero Ah, llegaba, dice, de este rumbo y sus pisadas eran de él, la forma en que caminaba era de él, pero nunca le abrimos ¿y la cómo puerta. seguía su es lo que me refiero, que hay reglas, que Sí, él tocaba, o sea, no nunca abrían la pasaba? puerta y la mamá lloraba. Y llegó el momento que con el tiempo la mamá falleció, y en cuanto falleció la mamá, dejó también él de ir. O sea, Se fue como, con él, o lo se lo o encaminó. sea, ya tenía a la mamá, Mira, pero sí, es a mí me tocó conocer a este joven, ajá. y pues ellos, la familia tiene la idea que fue la mujer, por lo que ella era, pues, muy dada a llevar una vida un poquito fuerte, ¿no? Que ahí es Ujú. donde aplica lo que todo se paga, todo se cuenta, Sí, cuenta esa historia. sí, Sí, te la para cuento. que refuerce lo Sí, que las malas acciones también no sí, se olvidan. exacto. Yo quiero platicarles algo, pues, para mí es algo muy divino, ¿no? Sí, Y de mucho respeto. adelante. Cuando falleció mi papá, recuerdo que al poco tiempo empezó a manifestarse en sueños. Ujú. Eh, los primeros sueños fue que en una ocasión me dijo: "Somos todo, hija". Y recuerdo que se presentó en forma de una raíz de carrizo, y que la raíz de carrizo me decía: "Somos todo, hija, somos todo". Ah, Y yo dije: "¿Qué me quiere decir?". Y al poco tiempo vuelvo a soñarlo, pero era un muñequito de plástico. Y como un él y me soldadito. no un sino un bebé muñequito, Ya, de la rosca. más grande, un juguetito, ¿no? Ajá, Y me decía: "Somos todo, hija, somos todo". Entonces, para un mí, yo mensaje. entendí que cuando mueres ya no estás limitado, Sí. sino puedes ser tu Te energía expandes, te tu vuelves energía se todo. expande y eres todo, y eres más poderoso todavía. Sí, y Después lo sabes todo. soñé que más bien dicho, en una noche estaba yo dormida y mi papá me habló al oído. Al poco tiempo, ¿no? Sí, al poco tiempo, Ujú. y me dijo él, ¿Qué te dijo? me dijo: "Hija, debemos tener cuidado con nuestras acciones, porque todo queda registrado, todo está registrado". Y yo entendí en qué estará registrado, ¿no? Y me dice: "A mí me sacaron todo", dice, "hasta cosas que ya no recordaba". Dice: "Una vez bañé a unos cuches", porque se dijo él, porque hablando en confianza no decía marranos, sino Sí, sí, cuches, sí, ¿no? sí. Y tiré el agua en la calle, yo ya no me acordaba y hasta eso me sacaron, dice. Me imagino que pasa uno por un juicio o Sí, algo, sí, ¿no? sí, sí. Y le pregunté a mi mamá: "Oiga, ¿alguna vez tenían unos marranos y los bañaron y se les hizo fácil tirar el agua en la calle?". "Sí", dice mi mamá. Le digo: "Porque mi papá me dijo que hasta eso le sacaron". Entonces, bueno, de algún modo creo que tenemos una formación sobre de un buen ejemplo de comportamiento, ¿no? Pero a Sí, raíz de esto, que recuerdo que dijo mi papá, que cada paso que doy, digo, tengo que ver qué son mis acciones, ¿no? O sea, si yo hago un mal, sé que de algún modo se me va a revertir. sí, sí, sí. Y queda Y, registrado. y si uno muere, también queda registrado para pasar ante un juicio, ¿no?
Ujú. Entonces, de repente, muchas veces me ha tocado que ejemplos, porque si me buscan a mí en Internet me encuentran, ¿no? De Sí, cómo he sido atacada a veces por algunas personas y yo me quedo callada. Entonces digo: "No, no tengo por qué yo levantar la voz de la misma manera", y de repente eso me frena, cuando recuerdo que mi papá me dijo: "Todo queda registrado". Entonces, quien actúa mal, tengo la idea de que mal nos va, y sí, también, la muerte es algo que no acaba nada más con decir: "Ya me morí, me enterraron", ajá, sino hay algo más allá también, sí. donde tenemos que pasar a dar cuentas, ¿no? Y es una oportunidad tal vez para trascender más en el camino, para llegar a ser un ser totalmente espiritual, que ya no tengas compromisos en esta tierra, ¿no? Es la idea que tengo. Okey, y de hecho se me hace muy buena tu historia, de hecho te doy 5 por lo del vaquero, que son historias muy recurrentes, son de esos espíritus que Sí, no tienen la calma y la paz, sí, y es como un video que se reproduce una y otra vez, sí, porque es esa energía residual que necesita ser liberada, sí, y por lo regular ese tipo de manifestaciones las vemos al poco tiempo que fallecen. Y volviendo al tema de tu papá, también es otras 5 sí, calaveritas, porque es tu historia personal que la compartes y es sí, como para reflexionar de que tal vez en esta justicia terrenal te salves, sí, porque hay cosas que es difícil que alguien se dé cuenta de las acciones que haces, pero si todo está registrado, pienso que por más que te escondas, la verdad es luz y siempre. siempre se va a ver. Siempre, siempre, siempre. Uno cree que nada más es esta vida y ya, y que puedo hacer las cosas detrás de una pared, ¿no? Pero no, o sea, por lo que me quedé con esta idea que no. Entonces hay que llevar, a veces eso va para todos los que Sí, también nos están escuchando y viendo, que hay que reflexionar de que todo, si todo está registrado, entonces hay que cuidar lo que hacemos, sí, lo que exacto, decimos, todo. exacto. Muy interesante y ya quiero contarte ya de las últimas que nos quedan. Tengo 2 historias. ¿Cuántas te quedan? Yo, bueno, me queda una, pero esta es una que leí, pero si aún alcanza el tiempo, pues la Sí, platicaré. Ujú. sí se alcanza el tiempo. Mira, ¿qué te parece? Me aviento una, tú, Sí, y yo cierro con la última. Bueno, voy a contar esta historia. A esta historia le llamo El taxi colectivo de el Panteón de San Juanito. el taxi colectivo del Panteón de San Juanito. Sí, bueno, esta historia ocurre cuando yo vivía cerca del Panteón de San Juanito, aquí en Oaxaca. Y siempre nos contábamos a contar historias en ciertas épocas, cuando yo llegaba de vacaciones, como con mi prima Alicia, que también la conoces. Sí, sí, la conozco. Bueno, con mi prima Alicia siempre nos hacíamos los que nos gustaba el tema. Era mi primo Iván, mi prima Caro, mi prima Alicia y sus hijos de mi prima Alicia y yo. Pues éramos bastantes. Y me acuerdo que íbamos de San Juanito a la casa de mi prima Alicia, que estaba en Santa Rosa. Entonces teníamos que agarrar un colectivo. Aquí normalmente así se les llama a los taxis, que son grupales, ¿no? Que se comparten. Entonces esperamos un taxi justo enfrente del Panteón de San Juanito. Y ya ves que esa es la carretera Montalbán. Entonces estamos esperándolo y pasa uno un poco rápido y lo paramos. Y le preguntamos, ¿cuánto nos cobras a tal lugar? No, que son muchos, no los voy a llevar, son muchos. No quiso, porque como éramos como mis primas, yo, mi primo 4 y sus hijos 2, pues éramos bastantes. Y se le hizo mucho y no nos quiso llevar. Y entonces, no son muchos. Y se quedó, más bien nos quedamos y se fue. Pues nosotros nos quedamos, no, porque no quiero, mira, si podíamos, si cabíamos. Y ya, bueno, nos estábamos atacando de risa, bueno, ahorita le seguimos con las historias, bueno, esperamos otro. Pasaron como 5 minutos y pasó otro. Y le hicimos la parada y sí nos dio chance. Y ya nos subimos, nos acomodamos y ya le dio. Justo cuando fuimos avanzando, como unos 2 kilómetros más adelante,
vimos un accidente y era ese taxi colectivo en el que no nos quiso llevar y estaba destruido, o sea, había chocado y el taxista falleció. Es lo que nos generó mucho impacto porque dice, es el mismo que nos rechazó. Sí, Ahorita lo estoy contando y diciendo como también escalofrío. sí, Y dice, le dice que bueno, sí, por algo pasa. sí, Realmente hubiéramos muerto todos. sí, Y dice, él traía esa mala onda y mira, le pasó solo. O sea, fue sí, todo enojado de que no nos quiso sí, llevar. Y estaba como el destino. sí, Le tocaba y nos salvamos. Y nos fuimos calladitos, o sea, cuando vimos eso ya ni quisimos echar relajo, nos fuimos calladitos sí, reflexionando. Llegamos a sí, su casa y quedamos impactados de que no manches, estuvimos a punto de morir así. sí, O sea, la vimos tan cerca y fíjate, él mismo dijo no y nosotros nos enojamos, pero ¿por qué no nos quiso llevar? Y a veces hay que aceptar esas señales de que, bueno, no te toca, no hay que hacerlo así, ¿para qué quieres forzar? Si nos hubiéramos puesto más tercos, nos hubiera pasado. sí, Y no estábamos muy lejos, fue a 5 minutos de diferencia y a unos kilómetros de distancia. No estábamos sí, predestinados para eso. Entonces nos salvamos y siempre nos acordamos de esa historia, de que estuvimos así cerquita y nos salvamos. sí, está, Eh, qué bueno que no forzaron al destino, ¿no? Eso porque es importante. pero es que también no sabemos y Sí, también eso simplemente hay que aceptar y ya. me hiciste recordar, bueno, ahorita te doy tus calaveritas, pero déjame recordarte Sí. que, me hiciste recordar a esta historia de Blanca Estela Pavón, A ver, cuenta. que ella vino a Oaxaca, dicen que hubo a inaugurar un cine, no recuerdo cuál, si el Versalles, pero un cine de Oaxaca. Ajá. Y Blanca Estela Pavón, cuando estuvo en el aeropuerto, su vuelo se atrasó Ujú. no sé, parece que el avión se fue algo así, llegó ya Un tarde retraso. Ajá. y ella estaba muy molesta porque ella tenía prisa en irse. Ujú. Entonces se encontró ahí un fan y él le dijo, no se preocupe, yo la admiro tanto que le doy mi lugar y yo me Se voy lo en el cedió. vuelo de usted. Ah, bueno. Ajá. Ajá. El caso es Trueque. que ese día murió Blanca Estela Pavón Ah, y se salvó el fan, o sea, por haberle dado el lugar y ella estaba tan molesta que quería irse sí, sí, sí. y murió su Cambiaron de avión se destino. estrelló en este volcán Popocatépetl No y sabía esa historia, se me hace sí, interesantísima. También voy a investigarle más para ver los detalles y todo. y, y el fan por haberle cedido su lugar Se se salvó. salvó y ella por insistir demasiado, dicen que estaba muy molesta en el aeropuerto y se hubiera esperado que por algo se le hizo Sí, sí, tarde a sí. ella y resulta que ese día murió. Que se Me parece recordó a por eso sí, 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 tu fue un historia cambio, de sí. el taxista, que yo te Fíjate. doy 5 calaveras por esta historia y que está, pero sí, imagínate, qué bueno que no movieron su destino, que dejaron que el taxista hiciera su berrinche y todo, Sí. y a veces Y, queremos forzar las cosas. y curiosamente todos estos primos estamos vivos y actualmente y todo, Sí, y nos gusta el terror. Está bien interesante sí, porque qué curioso, sí, ¿no? ¿Me toca a mí? Sí. Ya para despedirme, porque también está muy interesante, pero sí. es parte de, ¿no? Bueno, está bien. Sí. Sí, Tengo la cuéntame última y luego te historia. cuento otra. Sí, yo tengo Ya otra. tú finalizas Sí, exacto. con la historia. Yo es la última que voy a contar. Sí. Esta se llama, o te tocaba a ti. Me estoy No, pero está brincando. muy bien así. Está bien porque me gusta para el final la que voy a contar. Ah, bueno, entonces tú Ujú. cierras. Sí, es que me perdí el orden. Bueno, Sí, no te preocupes. eh, esta le llamo El fantasma de un cadete. De un cadete. Cadete. Bueno, esta me sucedió. No me gusta mucho contar esas historias, porque ya he contado muchas cosas de mi vida personal, Sí, pero hay cosas que no me gusta contar, solamente les voy a contar, como quien dice, una embarradita. sí, Eh, por hacer del destino, tendría yo 32 años, y pues precisamente fue después de tener el ciber, pues sí, pasamos por una crisis compleja en donde ya no,
Eh, bueno, sucedieron cosas y tuve fue cuando pasó lo de Calderón, que se abrió la vacante para la Fuerza Civil de Monterrey, Nuevo León. Entonces me metí a este lugar para trabajar, para ingresar. Y cuando estaba de cadete, había una cosa que aprendes mucho de disciplina y varias cosas. Y me acuerdo mucho que es un lugar impresionante de todas las cosas que viví ahí, en la academia. Y una de las cosas que no se me va a olvidar, eh, existía una actividad que se llama la fajina, que es preparar tu cama y dejarla al 100 y tener todo limpio. Entonces te acostumbran a situaciones que normalmente no estás acostumbrado y tienes que ser muy puntual. Y me acuerdo que había una guardia nocturna, entonces era al azar. Entonces tú dormías, te tenías que dormir muy temprano porque nos levantamos muy temprano. Dormir temprano me refiero que es entre 9 y 10 para estar al 100 a las 4 de la mañana. Y a veces tocaba, pues como nos turnábamos para vigilar, porque había varios edificios, el edificio de hombres y el edificio de mujeres, siempre se vigilaba que no hicieran travesuras los niños con las niñas, que no se pasaran a los diferentes edificios que Sí, había. Entonces para eso se montaban guardias. Y yo, en parte del trabajo era pues pasar una hora de tu sueño cuidando que nadie hiciera travesuras. Me acuerdo que caminaba por el edificio antiguo de la academia, que han pasado cosas tremendas. Y cuando yo estaba solo, pues realmente siempre he sido valiente y no me daba mucho miedo eso. Estaba haciendo mi guardia, tenía una lámpara. Lo difícil era que si te tocaba a las 3 de la mañana, a las 4, pues era el turno que nadie quería, todo el mundo quería dormir. Entonces varias veces me tocó entre 3 y 4, o entre 2 y 3. Y te levantan, nada, no son amables, realmente te ponen la lámpara aquí y te levantas porque te levantas. Entonces, no te dicen nada más, te toca y ya, te dan la sí, lámpara y ahí vas, te paras. Y tu misión es cuidar y si ves una persona que cruza o un civil que está por ahí, un elemento, lo reportas y hasta pueden ir a parar una pequeña cárcel que está ahí. Tienes toda la autoridad para acusarlos. Y tú piensas que estás haciendo todo normal, nunca te imaginas que va a suceder algo paranormal. Está tétrica toda la construcción, el edificio, pero pues estás solo y pasas por pasillos muy largos, está lleno de puertas donde duermen todos los cadetes. Y me acuerdo como es una construcción algo ya vieja, tendrá como, no sé, 40 años. Venía yo en un pasillo, el pasillo que te lleva a los baños, porque son baños, pues, duchas colectivas. Y de este lado estaban las duchas que siempre íbamos todos. Y enfrente había otras duchas, pero esa siempre estaba cerrada. Y a veces yo quería ir al otro lado, pero decían, no, ay, no vayas, está cerrado. Bueno, entonces fui al lado opuesto a vigilar, porque tenías que moverte, tenías que estar vigilando con la lámpara. Entonces, para que no te agarrara más el sueño, entonces caminé y llegué cerca de ese baño y era una puerta nada más para una sola persona y tenía este vidrio que es así como poroso, como ese, sí, como que no se alcanza a ver, como opaco, y vi claramente una persona parada, o sea, ni siquiera vi que estaba parada, simplemente vi una persona parada que caminó y se movió, que cruzó de izquierda a derecha, así, sí, despacito, despacito, o sea, ni siquiera se le veían los pies, se veía la mitad del cuerpo y se alcanzaba a ver un poco el brazo que se movía así, pero lo que pasaba. Y, y sabía que era un elemento porque todos estábamos rapados, entonces estás pelón. Entonces cuando pasa, te sorprendes porque dices, acá no, o sea, hay alguien en el baño. Y es alguien que está en el baño que está cerrado. ¿Cómo chico se sí, metió? Ay, ya dije una grosería. Este, ¿Cómo se metió? Es- y te sacas de onda y lo primero que reaccionas es, o sea, lo voy a atrapar porque está prohibido. Entonces nunca pasó por mi mente que era algo paranormal. Y ahí voy con la lámpara y ahí iba a hacer la de todos.
Y agarro el baño y empiezo a intentar abrirlo y cerrado. Y, ya te vi, ya sé que estás allá adentro. Empecé a decir, no vas a salir, no sé por dónde te metiste. Y empecé a hablar solo. Y pasó tanto tiempo que estuve alegando que llegó en el relevo. Llegó mi relevo que me vio y dice, ¿qué estás haciendo? Dice, si ese baño está cerrado de años. Pues es que se metió alguien, no, eso no, no hay nadie ahí. Y dice, vente, dice, ya, vámonos. Dice, ya, entrega tu lámpara, vas a pasar al siguiente turno. Lo que acabas de ver es un fantasma. Y yo, ¿qué? O sea, yo estaba esperando ver a un humano. Sí, dice, porque por eso cerraron ese baño, porque un cadete se suicidó. Se colgó de las regaderas y ahí es donde se mató. Y yo le digo, oh, espérate, es que yo sé lo que vi. Sí, dice, todos lo han visto. Por eso nadie viene aquí. ¿Por qué crees que está cerrado? Dice. Y digo, no manches, o sea, a ver, ¿por qué nadie me dijo? Y a mí me gustan estos temas y nadie me ha dicho. Si me hubieran dicho, créeme que le pienso Sí, para ir y todavía le estaba yo gritando. Entonces, aún así, es enfrentarte a lo paranormal. Pero cuando te sorprende de esa manera, te quedas así. No, o sea, tan luego me perdí mi primer fantasma de sí, presencia así. Yo pensé que era un humano, pero lo vi clarito, o sea, se ve pelón y así alto y pasó. Y era un hombre. Y la sombra así completa y ya, y yo me quedé en paso. Y siempre que me tocaba la guardia, yo ya no iba ahí. O sea, yo decía, no, ya de ahí ya no paso. Porque sé que ese ya no lo puedes atrapar. Y lo pregunté varias veces, sí, cierto, sí, dice, pero esas cosas no se platican porque le da mala fama. sí, claro. ¿Y nadie hizo un ritual para ayudar a No, esta porque ahí alma? no, es que Sí, nadie lleva velas, o sea, te revisan sí, antes, no, sí, no hay exacto, forma no, de no hay ingresar forma. eso. Sí, Era como, creo que por eso estaba atrapado así, y sí, la forma, la solución más práctica es ser, ciérrale, ya no dejes. sí, Porque no sé ni siquiera cómo quedó en la escena, no sé si no sé en qué tiempo sucedió. exacto. El chiste es que ya pasó eso y ya, ya le tuve más respeto, ya no iba. No, tampoco recé porque también no acostumbro, Sí. simplemente dejé de ir, pero sí es algo que generó miedo en ese tiempo. Y me perdí mi primer fantasma así verdadero, me lo perdí. Pero por temor Sin saber, por también. ignorancia de no Sí, saber sí, exacto, ¿no? qué había sucedido. Tal vez ser necesita ayuda, pero está en un ambiente donde normalmente se tienen que forjar de otra manera y Ajá. dejan a un lado la parte de lo espiritual, tal vez hasta se harían bromas, ¿no? Entre ustedes para decir, bueno, ¿y por qué vas a hacer esto, no? Sí. No es un lugar Se- donde se se- acostumbre rezar y se o vuelven como novatadas, o sea, sí, eres nueva, deja que vaya, o sea, sí, exacto. Sí, pero pues yo te doy 5 calaveras por no, sí, y ya esta con esa me despido, pues sí sí, estuvo muy, muy, pues sí, eso sí lo viví sí, y sí estuvo muy intenso. interesantes estas Y, historias y ya y contigo cerramos, sí. ya para despedirnos. Bueno, yo quiero platicar una historia, dije que una que leí, pero creo que mejor la cambio por una historia que me tocó vivir en parte, ¿no? No todo. Lo que pasa que en ese tiempo, hace algunos años, estaba trabajando y recibí la llamada de una persona y que le llama mucho la atención este tipo de temas a él. Y me dice, oiga, ¿está usted trabajando? Le digo, sí, quiero invitarla a un exorcismo. Y para mí se me hizo bien chiflado eso de un exorcismo. Le digo, ay, no, no voy, ¿cómo cree? Y me insistió mucho Son y palabras mayores. ajá, me estuvo marque y marque. Y yo lo tiré así como, ay, qué cosas dice. Y le digo, no, no puedo, ni puedo pedir permiso en el trabajo. Ujú. Pasaron alrededor de 3 meses o 4 meses Sí, y estuve presente en una cena y me tocó sentarme frente a una persona, a un profesionista de Oaxaca, sí. conocido con mucho éxito en su profesión. Ujú, Y estábamos cenando y me empieza a platicar. Fíjese que esta persona, la que me invitó, o ujú. sea, la que me invitó a mí, Sí, me dijo, vamos a cambiarle el nombre, Juan. Juan, vamos a poner. Fíjese que el señor Juan me invitó a que practicara yo un exorcismo con mi hija,
Mm, porque, eso me dijo él, porque mi hija, dice, sufría de epilepsia, y la llevamos a la Ciudad de México, la llevamos con varios especialistas y lo único que le daban era medicamento. sí, Era una niña, sí, pero llega Juan, dice, y me dice: "No, tu hija tiene algo, vamos a llevarla a un centro espiritual y todo". sí. Yo siendo médico, dice, y un médico reconocido de Oaxaca, Wow. siendo médico, dije: pues yo no creía en estas cosas, pero yo al ver a mi hija que cada vez convulsionaba más, pues dije: "Voy a intentarlo", dice. Sí, Y con toda la desconfianza, y todo incrédulo, dice, fui con Juan. sí. ¿Y qué pasó? Dice, durante el ritual, mi hija empezó a hablar como su abuela. O sea, siendo una niña sacó voz de adulta, dice, en el ritual. Y Ah, decía: "Cuidado con mi collar", o "Cuidado con mis libros", o sea, empezó a hablar de todo lo material que tenía la abuela, mm, como si fueran de ella. sí, sí, O sí. sea, estaba tan obsesionada con sus cosas al morir que estaba molesta que se las fueran a tomar, pero Ajá, la niña hablaba por ella. ajá. ¿La abuela acaba de fallecer? Sí, y no Ah, tenía mucho que había fallecido, entonces ajá. la niña empezó a convulsionar después de la muerte de la abuela. Ya, ya, ya. Entonces la persona, la sacerdotisa quien las atendió, les dijo: "Lo que Ujú. pasa que la abuela", dice, "se aferraba mucho a las cosas materiales, Sí, sí, era sí. muy materialista". Sí. Entonces ella entró en el cuerpo de la nieta, Es como una posesión, sí. y la nieta era una niña, y para tener un espíritu tan viejo, no podía con ese espíritu que empezó a convulsionar Sí, demasiado. sí, sí, fue un combate Un interno, combate. Y el porque no está mismo permitido ujú, eso. Ajá. exacto, y el doctor platicó que la abuela pedía mucho prestada a la niña, y le decían: "No se la prestes", y quería estar con la niña, o A sea, partir convivió de muchísimo. ahí, sí, 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 Entonces, antes de morir, empezó la a abuela la pedía trabajarlas. mucho. No sé si la abuela lo hizo consciente o inconscientemente, Ujú, pero empezó a convivir tanto con la niña ujú. que se fue metiendo su Sí, sí, espíritu en sí. ella, de la niña. Y no sabemos si hizo algún trabajo oscuro para No, no crear un exacto, vínculo. Sí, sí, sí. pero dice que había personas que le aconsejaran: "¿Por qué dejas ir a la niña tanto con la abuela?", porque la abuela era de carácter fuerte, dice. Ajá. Y a partir de que le hicieron este exorcismo, dice que la niña gritó, dijo palabras groseras, habló como si fuera la abuela, Sí, sí, sí. y de ahí se curó de la epilepsia. Sí fue un exorcismo. Sí, Sí le sacaron y le ese sacaron intento. esto que traía. Ajá, Bueno, pasado el tiempo, se me acercó una persona a mí, una persona que me dijo: "¿Qué crees? Mi nieta está muy grave", y su caso era parecido al de esa niña. ajá. Y le dije: "Bueno, para que me creas, te voy a sin faltar a la ética, voy a hablar con este doctor primero, para que él te platique su experiencia". Ya. Entonces los conecté, o sea, le di el teléfono, los intercambié y platicaron entre ellos. Sí. Entonces, esta persona, contrató a una persona, una chamana del Istmo, y ¿Con qué dice fin? que para que atendiera a la nieta, o sea, ya no Ah, estamos hablando ya de otra niña, sí, que sí, estaba sí. viviendo lo mismo. Es que me confundí en la historia porque ¿por qué no fueron al mismo lugar donde funcionó? No, no fueron al mismo lugar porque bueno, no recuerdo cómo se dieron las cosas, pero tuvo que recurrir a otra persona Okey, ella. acudió con alguien más. No Okey. sé por qué no se pudo con esta persona, ¿no? Ujú, ujú. El caso es que la persona que fue, la chamana a ver a esta niña que estaba padeciendo lo mismo, y dice que les dijo: "Lo que pasa que la mamá de la niña, este, trae una fijación muy fuerte con el mal comportamiento del esposo". Y ella al mismo tiempo no quiere perderlo. Entonces la madre está haciendo rituales queriendo afectar al esposo y recayeron en Sí, la sí, niña. sí, por la línea consanguínea. Y recayeron en la hija en Sí, sí, lugar de sí. caer en el Pagó la esposo. hija. La hija por los rituales
oscuros que Ajá. hacía la mamá. Pero la mamá o sea, no estaba muerta, estaba viva. No, la mamá estaba viva, ocupada en hacerle rituales Sí, sí, oscuros a su a esposo, su esposo pero recaía en la niña. por el mal comportamiento que él Sí, tenía. sí, sí. Entonces, recayó en la niña y la niña empezó a enfermarse. Y bueno, se ayudó con la medicina y con la chamana. Y pasado el tiempo ya me tocó ver a esta niña, ya está recuperada ¿Tú también. la La viste? vi, a la ¿Y la niña. viste afectada cuando estaba? No, ya estaba tranquila la Ah, niña. okey, ya no te Eh, tocó verla en su ya estado no me tocó verla enferma. en ese estado enfermo, pero tuvo esta experiencia. Pero muchas veces lo que queremos, dijéramos, aquí en este caso viene la experiencia que la madre queriendo afectar a su pareja, Ajá. afectó a su hija Y también se afectaba a sí se misma. afectaba a sí misma. Que también dentro de las reglas espirituales, también todos los que practican hechicería, brujería, pues también se les regresa Se le hasta regresa, por exacto. 7 se dice. Sí, 7 veces. Ajá. Entonces, mucha gente no está dispuesta a pagar eso. Qué fuerte, o sea, Sí, y que la mamá después de saber los resultados que estaba obteniendo, no dejó de hacerlo, o continuó.